Amén. Fue una alabanza de mucha gracia. El Señor es mi fortaleza. Hace muchos años, en 1517, Martín Lutero sacó las reformas. Hoy es el día de la reforma y fue una alabanza de mucha gracia para este día. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Nos vamos a saludar el uno al otro. Vamos a ser reformados cada día. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de la gracia de estar, la vida que está en la gracia. Hoy todas las iglesias en todo el mundo estamos celebrando el día de la reforma. El líder de la reforma fue Martín Lutero, quien en la puerta principal de Luttenberg en Alemania, él reveló con 95 tesis las cosas no bíblicas que se estaban llevando a cabo en la Iglesia Católica. Eso fue en 1517, el 31 de octubre. De manera que el último domingo de octubre quedó como el día de la reforma protestante. ¿Qué significa la reforma protestante? La reforma es hacer algo nuevo, es solucionar algo, arreglar algo, y es importante esta dirección. Esta reforma en el cristianismo, ¿qué es? Volvamos a la palabra, a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia. No es lo que dice la gente, no es lo que dice la tradición, no son nuestras opiniones, sino que dice la palabra, la Biblia. Entonces, solo escritura, solo la Biblia, solo la escritura del Señor. Por eso nosotros en nuestra vida a veces estamos viviendo y decimos que estamos viendo de acuerdo a la palabra, pero la verdad es que sin saberlo nos estamos alejando de la palabra de Dios. Por eso es que es importante volver a la palabra. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Y es vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Es llevar una vida de fe de acuerdo a la Biblia. Es hacer una predicación de acuerdo a la Biblia. Es vivir y hacer evangelismo de acuerdo a la Biblia. Por eso, yo desde que se estableció esta iglesia hasta este momento, han pasado 37 años, solamente he hablado de la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo centrado en Cristo. Solamente Cristo. Y hemos visto toda la palabra y hemos visto a Cristo en toda la palabra. Y ustedes saben que yo tengo un libro escrito que se llama Cristo en los 66 libros de la Biblia, y es uno de los libros que más he vendido. Muchos no lo han visto, pero espero que lo vean. Y siempre ha sido así. Nosotros, cuando vemos la palabra, solamente vemos el nombre de Cristo. Cuando nosotros vemos la Biblia, no se hablan de denominaciones ni ninguna otra cosa de que se habla. Solamente se habla de la palabra. Y por eso yo solamente estoy hablando de la palabra. Cuando ustedes vean la palabra, cuando ustedes vengan a esta iglesia y escuchen algo diferente, pregúntense, ¿yo por qué estoy en esta iglesia? No se trata de si alguien ha ido al seminario. Nosotros tenemos que ver la palabra. Y cuando yo fui entrenado, yo simplemente recibí entrenamiento en la palabra. Entonces, cuando yo tenía que planear mis palabras, mis predicaciones, me preguntaban cómo lo van a hacer, y yo solamente lo voy a hacer centrado en la palabra. Y durante 3 años me entrené para estudiar solamente la palabra. Durante 3 años estudié solamente la palabra. Y también estudié desde Martín Lutero cómo todo el cambio de la palabra ha sido. Y yo espero que ustedes tengan seguridad y se sientan orgullosos de la palabra del púlpito que se predica en la iglesia de Yewan. Y esta palabra se la pueden regalar a cualquier persona. De cualquier punto de vista teológico. Pregúntense desde el punto de vista teológico si la palabra tiene algún problema.
Ustedes mientras están asistiendo a una iglesia, ustedes tienen que creer en la palabra, tienen que creer en lo que se está proclamando. Si ustedes no están recibiendo gracia por lo que dice una persona, por lo que dice otra persona, ¿en qué momento van a ser restaurados? Así que yo espero que todos ustedes, por medio de la palabra de hoy, realmente, en el momento en que se centren en el Señor, no centren su vida en lo que dicen las personas, sino en lo que dicen la palabra de Dios, lo que dicen las Escrituras. Durante la semana pasada llevamos a cabo el movimiento de una vez más. Y asistieron personas que vinieron por primera vez y personas que habían dejado de asistir por un tiempo, y por medio de la palabra les prediqué por medio de la palabra la importancia de no importa cuán tan ocupados estemos, tantas cosas tengamos, la palabra del púlpito es lo más importante. Yo les decía, no se pierda la palabra del púlpito delante de Dios, no se pierda la oportunidad del culto dominical, que es lo más importante de sus vidas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque espiritualmente tenemos que tener una dirección de nuestras vidas. Si nosotros no tenemos una dirección espiritual cada semana, no es posible desafiar en nuestras semanas. En el momento en que nosotros escuchamos la palabra y somos restaurados por medio de la palabra, todas las cosas son restauradas. Dice la palabra, se ha estudiado y se ha mostrado que la memoria que tienen los músculos es de 3 días. De manera que si nosotros por 3 días, por ejemplo, se deja de hacer ejercicio, los músculos olvidan lo que estaban haciendo. Por eso es que los deportistas todos los días, sin falla, están haciendo ejercicio, practicando todos los días. Y espiritualmente tenemos que ser igual. La palabra de Dios, no podemos escucharla una vez, sentarnos, escucharla y salir y punto. ¿Qué se van a acordar si lo hacen así? ¿Se acuerdan de algo de la semana pasada? ¿Se acuerdan de algo de la palabra de hace un mes? Todo se va. Nosotros tenemos que durante una semana escuchar la palabra continuamente. Cuando yo he tenido una vida que he visto cómo se pasa de religiosidad a la vida de fe realmente en el Señor, es el estar en la palabra todo el tiempo, incluso emprendiendo. Todos están trabajando y están haciendo todo lo que tienen que hacer, pero en su cabeza todo el tiempo está la palabra del púlpito. Cuando es así, hay transformación. Tiene que ser así para que la palabra sea grabada, naturalizada y enraizada en mí y salga naturalmente de mi boca, y aunque yo no sepa, sale de mí. No sale otra cosa, no sale otra palabra, sino la palabra que está en mí, sin que yo lo intente. Cuando nosotros escuchamos la palabra, continuamente se naturaliza en nosotros, se vuelve una costumbre en nosotros. Y no nos queda más que transmitir esto. Automáticamente eso se transmite. El restaurar el culto, el tener éxito en el culto es muy importante. Y la palabra, el título de hoy es la palabra que está, es una vida que está en la gracia. Hay algo muy importante para el cristianismo y es la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no está, nosotros no somos absolutamente nada. Si no fuera por la gracia de Dios, no tenemos absolutamente nada. ¿Qué tenemos nosotros? Viviendo en esta tierra, ¿qué tenemos? ¿En qué podemos gloriarnos? Si no es la gracia de Dios, no tenemos absolutamente nada. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ha sido la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Todas las cosas, Pablo está confesando que todas las cosas han sido la gracia de Dios. Y yo espero que esta confesión se vuelva mi confesión y la confesión de cada uno de ustedes. Hay una cosa muy importante que se habló también en la Reforma Protestante y fue solo gracia.
durante esta reforma. Solo gracia, solo la gracia de Dios. No hay otra cosa, no puede ser por medio de ninguna otra cosa, sino la gracia de Dios. Por eso ya sea que ustedes hagan un testimonio o estén haciendo una confesión de fe, ustedes tienen que saber que es solamente la gracia de Dios, que cada testimonio que ustedes digan es solamente la gracia de Dios. ¿De qué se van a gloriar ustedes si no es la gracia de Dios? Sus pensamientos, si no es la gracia de Dios, no es nada. Amén. Es la gracia de Dios. Mientras nosotros llevamos nuestra vida de fe, hay algo en lo que tenemos que poner atención y es saber que nosotros estamos en la gracia de Dios. No importa lo que nos digan, nosotros somos hijos de Dios. ¿Es cierto? Nosotros somos hijos de Dios. ¿Y qué significa ser hijo de Dios? Que nosotros tenemos el interés especial de Dios. Somos especiales ante el Señor. Ustedes parecen que simplemente estén viviendo, pero ustedes son espiritualmente VIP. Su posición es diferente. Y ustedes tal vez no han usado el poder que les ha dado Dios, pero no es cualquier cosa. Tienen la autoridad para echar fuera demonios. Tienen el poder para hacer la evangelización mundial. Y no saben esto. Y no pueden olvidar esto. Nuestra vida, si nosotros decimos esto en otras palabras, nuestra vida está por completo asegurada. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en mí. En el momento que nosotros decimos que Jesucristo está en mí, ya todo se terminó, ya tenemos todo. Amén. Ya tienen todo. Porque Jesucristo está en ustedes y el Señor está por medio del Espíritu Santo en ustedes. Y porque a veces se preocupan y tratan como de esto, de buscar aquello. Estas son las preocupaciones que hace la gente. ¿Qué hace la gente que no tiene a Dios? Pero ustedes ya tienen todo. Y porque viven teniendo todo, porque ven como si les faltara esto, les faltara aquello, como si tuvieran que tener más. El Señor dijo, el agua que yo les doy, no, por el agua que yo les doy no van a volver a tener sed jamás. Ustedes ya tienen todo. No pueden vivir engañados. Pero es que a mí me falta esto o aquello. Pues claro que somos débiles todavía, por eso es que necesitamos al Señor, pero en ustedes eternamente ya está Jesucristo y por eso ya tienen todo. Todas las cosas están en Jesucristo. Y yo espero que ustedes confiesen esto cada vez. Realmente crean esto en cada momento. Que ustedes ya tienen una bendición. ¿Y qué es lo más importante? El problema de la muerte ya se solucionó. Ya nosotros tenemos el tiquete que nos lleva al cielo. Aunque muramos el día de hoy, nosotros vamos al cielo. ¿Es cierto? Vamos al cielo. Ya tenemos todo. Nuestra naturaleza ya está, nuestra ciudadanía ya está en el cielo. Y nosotros tenemos que vivir con esta seguridad. Y las personas que viven siendo conscientes de esto y las que no, viven una vida completamente diferente. Es completamente diferente. La diferencia es del cielo a la tierra. Las personas, el pueblo de Israel que no pudo entender que tenía la gracia de Dios sobre ellos, ¿qué pasó con ellos? Surgieron problemas. Y pasaron por muchas cosas. Solamente fueron escogidos como el pueblo de Israel. Y vivían como si no fuera así, como si fueran escogidos o no lo fueron, como si no supieran. Y cada vez que seguía un problema se quejaban, juzgaban, se alejaban. Con Moisés pasó lo mismo. Cada vez que pasó un momento, cada vez que había algo que les incomodaba, se quejaban de Dios. ¿Y qué pasó? Fueron esclavos. Incluso ahora. Son el pueblo escogido de Dios. Y Jesús vino a salvarlos y Israel mataron al Salvador. Y ahora siguen en guerra.
Ellos no saben en qué momento los musulmanes los van a atacar y por eso todo el tiempo están viviendo en un estado en guerra. ¿Es eso vivir? ¿Y ustedes saben esto? Siguen sin conocer esto, pero nosotros no podemos perder nuestra identidad. Por eso yo espero que por medio de la palabra hoy ustedes reciban una nueva gracia. Y esta gracia va más allá de ustedes y va a sus familias, a sus lugares de trabajo, a sus regiones, a cada lugar, hasta nuestros remanentes. Es derramada esta gracia. Yo los bendigo para que realmente vivan así. Primer punto, tenemos que Jesucristo es el abogado. Vamos a leer el versículo 1. Y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si nosotros vemos la palabra, hoy vemos que una de las razones por las que el apóstol Juan escribió primera de Juan es porque la iglesia primitiva estaba hablando sobre, porque Juan le estaba diciendo a la iglesia que no cometieran pecado. Sin embargo, después de que termina esto, este versículo, justo después de que él termina de decir este versículo, el segundo versículo habla de la gravedad del pecado. Y hay una razón por la que él habla así. Y es que el ser humano, mientras está vestido de hombre en esta tierra, no tiene forma de no pecar. No hay un camino para no pecar. No hay forma de obedecer toda la palabra de Dios. Dice que el que odia o el que piensa de su hermano ya lo ha matado. El que odia a su hermano ya lo ha matado. A veces podemos decir, no, pero esta persona me puede caer mal, pero ya cometió un asesinato. Entonces nosotros, porque vivimos en este cuerpo, no nos queda forma de cumplir la ley por completo. Por eso está el momento en que nos paremos delante del Señor. Nosotros estamos en construcción. Y pues nosotros ya recibimos la posición de ser justos. Sin embargo, nosotros no podemos obedecer por completo aún. Pero lo más importante acá es que nosotros, por el hecho de que aún pequemos en algún momento, no quiere decir que nos tengamos que quedar en ese pecado. Lo importante, ¿cuál es la verdad espiritual? ¿Cuál es lo importante en nuestra vida de fe? Porque la gente no está creciendo en su vida de fe, porque su fe no está creciendo, porque siguen en el juicio, siguen juzgando a los demás, siguen en este juicio. Y entonces si una persona se equivocó, se queda atrapada en ese error y solamente esa persona sabe, nadie más sabe, pero se queda en ese juicio, esa condenación solo. Y por eso no importa lo que le digan, se queda en la condenación. Y no importa lo que escuchen, se quedan condenándose a sí mismos y dicen, es que yo tengo mucho pecado. Y entonces si fuera así, entonces, ¿para qué vino Jesús? Jesús dijo, yo no vine por los justos, sino vine por los pecadores. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Condenar. Busca. Y entonces, hace que la gente vive todo el tiempo en condenación y juzgando a los otros y opinando sobre los otros. Sabiendo que cuando una persona está juzgando a otra persona, vemos que esa persona no ha podido recibir la gracia. ¿Quién es el que juzga? Satanás. ¿Y quién es el que lleva a otras personas a juzgar? Satanás. Entonces hace que la gente viva en una condenación propia y hacia los demás.
Hay personas, 사랑받고 자란 자녀들이 싸울 줄 모릅니다. las personas que han recibido el amor de su familia y que nunca han visto a sus padres pelear, 아버지 어머니가 no, muchas, 자라가지고 muchas veces no juzgan tanto a las personas 몇 살 잡고 싸울 본 적이 없어. porque nunca han visto a otra persona juzgar a otra. 그런 No saben lo que es 여사님 간증하더라고. pelear. 그 내가 싸운 적 없냐 그러니까 한 번도 없대. 내 부모님 싸운 거본 Yo le- 결혼하고 한 y 번도 mi 안 esposa 싸웠대. 한 번도 안 싸웠대. se sorprendía. Yo nunca había visto yo nunca vi a mis papás pelear, nunca. 나는 맨날 싸우는데. Ella me contaba que sus padres nunca habían peleado. Y yo decía, pero si yo todos los días peleaban, ¿por qué es tan diferente? 나도 정지하고 남도 정지하고. Entonces yo también juzgo. Me juzgo a mí, juzgo a los demás. Así viven las personas. 심지어 교회 와서 De hecho, vienen a la iglesia. 하나님의 교회를 Vienen a la iglesia de Dios y juzgan a la iglesia de Dios, condenan a la iglesia de Dios. 배운 게 없어지면 좋겠어. ¿Y qué esperan? Esperan que la iglesia de Ewon no esté. 찌질찌질 싸우고 이래갖고 Lo que buscan es que la iglesia de Ewon se separe, que no esté. 없어지면 좋고 소리 여기 맡기가 원하는 게. Y ese es el deseo de esas personas y ese es el deseo de Satanás. 왜 그렇게 성경대로 왜 ¿Por qué 그렇게 entonces la iglesia 성경만 지키고 busca, 미치고 환장하니? la iglesia Ewon no ha buscado más que 무슨 이삭처럼 전쟁 vivir para la voluntad de Dios, buscar las 237 naciones, 5,000 naciones? Y hay gente que juzga esto. Ah, ¿por qué tienen que estar en las 237 naciones? ¿Por qué tienen que estar por aquí, por allá? ¿Por qué no se quedan quietos como otras iglesias? 배가 아파 죽었지. 사단이 내가 사단이라도 그럴까? Es lo que Satanás busca hacer. 교회를 Somos una iglesia establecida para Dios y Satanás busca dividir esto, busca que la iglesia no funcione. 이것이 뭐요? 사단의 전략입니다. Y esa es la estrategia de Satanás. 사단이 눈에 보여요. Satanás es visible a los ojos. 그러니까 Les pregunto, 영적 전쟁 ¿Satanás es una persona? 속에 들어오고 Satanás es entra por medio de los pensamientos de desobediencia. 이 아니라 오늘 우리 영광 Y yo espero que ustedes desde hoy no tengan una percepción, no tengan una opinión de juicio y de condenación sobre los demás, sino de gracia. 제가 한 짓이는 죄진 것밖에 없는데 하나님 A mí no me queda más, yo no he hecho más que pecar, pero por la gracia de Dios estoy acá. Y este versículo nos está mostrando esto, que es por medio de la gracia. 노력으로 되는 게 아니에요. Y esto no funciona por nuestro esfuerzo. Ah, es que yo tengo que vivir en la gracia, yo tengo que vivir en la gracia, yo tengo que hacer esto, aquello. No. Simplemente el Señor nos ha dado la gracia por medio de Jesucristo. Por eso, 무엇보다도 대언자이신 예수 más que cualquier otra cosa, tenemos que aferrarnos a Cristo, quien es nuestro abogado. 대신 말해주는 Nuestro abogado es una persona que habla en nuestro lugar. Es quien habla por nosotros. 요한은 이 대언자는 누구나 될 수 있는 것이 아니라 Y no cualquiera puede ser abogado para con nosotros. Solamente Jesucristo, quien es justo, puede ser nuestro abogado. 예수 그리스도 대언자란 말은 Jesucristo. Esta palabra es en el original. Esta palabra abogado del original 본문에만 나오고 es paracletos. Y esta palabra paracletos lo usa Juan. 파라클레토스 En este versículo y también lo usa en el Evangelio de Juan. Que significa 변호사 아시죠? un protector que es un abogado, una persona que da consuelo. 예수 그리스도가 나의 뭐요? 변호사 ¿Quién es Jesucristo? Mi abogado. 해주는 Es quien, mi cuidador, quien me protege. Es quien me da consuelo. Es el consolador. 예수 그리스도는 우리 연약한 Y todas estas cosas es Jesucristo para mí. Porque Jesucristo conoce nuestras debilidades muy bien. Y Él, por eso es que delante de Dios, Él aboga por nosotros 우리 연약한 y nos protege. 오고 계신다니까요. Él, 시간에도 incluso en este momento, 여러분 한 사람 이름 불러. Él nombrando cada uno de ustedes, cuando ustedes se equivocan, cuando ustedes pasan por cosas, Él aboga por ustedes en el cielo. 대언자 그리스도가 계셔. 아무리 사단이 El abogado que es Jesucristo, así que no importa cuánto Satanás quiera atacarlos, cuánto Satanás diga esto o aquello. 그럼 예수님이 하나님 보좌 우편에 계세요. 올라오면 Jesús está a la diestra del Padre y en el momento que Satanás busca atacarlos, porque Él es nuestro abogado, Él está abogando inmediatamente por nosotros. Es una victoria tras victoria para nosotros. 예수님께서 왜 백정 백성이냐? ¿Y por qué Jesús es nuestra victoria? Porque Él delante de Dios está continuamente 말만 해버리면
하나님께서 용서라는 hablando 판정을 내릴 수밖에 de la 없어요. gracia, de la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz. Y en el momento que es así, el Señor nos declara a nosotros también justos. 장렬한 Sea un asesino, sea una prostituta, quien sea que crea en Jesucristo, es justificado por la sangre de Cristo. 12장 10절에 보면 En, 그리스도의 권세가 나타나 en 하나님 앞에서 Apocalipsis 12:10 habla de 참수하던 que 자가 hay 쫓겨났다라고 밝혔어요. 밤낮 una persona que acusaba a nuestros hermanos de día y de noche. 예수 그리스도께서 전부 다 해결하시고 Pero Jesucristo solucionó todo. 그리고 11절에 보면 Si nosotros vemos en el versículo 11 dice que 어린 양의 le ha vencido, que por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio 말씀에 있다. ya se ha vencido. 어린 양의 피, La sangre del Cordero, 피. la sangre de Jesucristo en la cruz. 사단은 자기 때가 얼마 Satanás buscaba atacar todo el tiempo y todo el tiempo está condenando, acusando delante. Es el acusador. 이미 유럽은 교회 다 문 닫았습니다. 종교 교육 Pero hay un abogado. Y en este momento las iglesias están cerrando. En Europa todas las iglesias están cerrando. La iglesia 말하는 말씀대로 살지 않고 싹다 못을 내고 en la Alemania, donde Martín Lutero hizo esta reforma, allá también ya se está cerrando la iglesia. En Asia no hay. En Estados Unidos se están cerrando la iglesia, queda 미국과 iglesias en Estados Unidos, sin embargo, y quedan iglesias en 이것도 Corea. 지금 계속 공격을 해가지고 Sin embargo, Satanás sigue atacando y atacando. 닫아가고 있습니다. Y las iglesias están empezando a cerrar las puertas tanto en Estados Unidos como en Corea. 그래서 예수님이 내가 올 때, Por eso Jesucristo dice, cuando yo vuelva, Él dice, cuando yo regrese, ¿encontraré fe? 계속해서 공격합니다. Continuamente, 그런데 continuamente 우리 배운 자 hay un acusador. Sin embargo, en el momento que nosotros clamamos el nombre de nuestro abogado, quien es Jesucristo, no hay ninguna acta de Cristo en nuestra contra. 화목 제물이에요. 화목 제물. Nosotros ya fuimos restaurados con el Señor, fuimos reconciliados con el Señor. 7장에 보면 화목 제물이란 Entonces por eso se dice que Jesucristo fue esa ofrenda de reconciliación con el Padre. 하나님께 드리는 제물 그래 돼 있어요. Dice que para que nosotros fuéramos restaurados con Dios, 기독교의 핵심과 el, el- el- 본질의 문제가 다 el Señor fue en sí mismo la ofrenda de reconciliación. 게 없어. 하나님이 공의로우신 분이에요. 죄의 대가 치러야 돼요. 하나님은 정확한 공의로우신. 그래서 공의로우신 하나님 Y, 심판대로 pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque el Señor es completamente justo. Y si nosotros nos vamos de acuerdo a la justicia del Señor, todos tenemos, nadie puede estar delante de Dios, todos nos queda más sino el infierno. 공의를 만족시켜야 돼. 사랑은 하는데 공의는 만족돼야 돼. Pero y para poder estar con Dios teníamos que solucionar el problema del pecado, para poder estar con Dios quien es justo. Por eso la única forma para estar delante de Dios es no tener pecado, y el único camino fue Jesucristo, quien fue la sangre del Hijo de Dios, quien es justo y derramó su sangre por nosotros. Ese es el único camino para estar con Dios. Fuera de este no hay otra forma de estar con Dios. El peacemaker, el hacedor de paz, es el Señor. Por eso es que Él se dio como sacrificio para nosotros. Es este sacrificio lo único que nos permite estar delante de Dios. Lo que me guarda a mí no es otra cosa sino la sangre de Dios. Lo que me justifica a mí no es otra cosa sino la sangre de Dios. La sangre que derramó Jesucristo fue lo que me limpió, y cada día ustedes pueden en arrepentimiento confesar la sangre de Jesucristo, la que me hace justo. Él limpió nuestros pecados con su sangre y nos hizo más limpios. Nos hizo más limpios que cualquier cosa. Si nosotros vemos en Hebreos 7:27, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
En el Antiguo Testamento, el sacerdote todo el tiempo continuamente tenía que dar las ofrendas que traía el pueblo y entregarlos delante de Dios todos los días, todas las semanas, delante del Señor. Presentaban sacrificios delante de Dios y venían las diásporas en diferentes momentos y traían las ovejas y traían. A veces eran 25,000. Cuando eran fiestas habían 25,000 ovejas. Era muchísima sangre. Multipliquen. ¿Cuántas ovejas? ¿Cuántas personas venían? Y así era. Y era la única forma. Era muchísima sangre derramada. Y era la única forma para limpiar sus pecados. Sin embargo, por medio de la sangre de Jesucristo, de una vez y para siempre, la sangre limpió todos los pecados. Nosotros por eso creemos en la sangre de Jesucristo y nos levantamos como justos delante del Señor. Y ese es el culto bíblico delante de Dios, el compartir con Dios, el estar con el Señor por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Y cuál es el punto central de esto? El estar en comunicación continua con Dios todo el tiempo. Nosotros recibimos absolutamente la libertad completa desde el momento en que recibimos a Jesucristo. Y teniendo a Jesucristo no hay necesidad de estar en incredulidad o afectado por algo. Tenemos que saber que Jesucristo ya solucionó todas las cosas. Sin embargo, muchas personas siguen oprimidas o siguen en condenación porque no viven por la sangre de Cristo, sino en sus esfuerzos. Entonces buscan, es que yo tengo que hacer, yo tengo que hacer. Entonces viven bajo estrés, creyendo que tienen que hacer algo. Cuando realmente no pueden vivir así, nosotros tenemos que vivir una vida tranquilos. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya se hizo responsable de todo. Y ya podemos simplemente disfrutar. Disfrutar es suficiente. En el momento que estamos delante de la gracia de Dios, podemos disfrutar. A veces el Señor habla muy fuerte, entonces yo le digo, Señor, quizá háblame con una voz suave. A mí me gusta comer las cosas, a veces las cosas saladas, picantes, las cosas de sabores fuertes. Pero mi corazón no es así. Mi personalidad es así. A mí me gustan las cosas fuertes, pero mi corazón no es así. Me gusta que el Señor hable suavemente. Segundo punto, una vida que actúa bajo la gracia. Versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si nosotros vemos este versículo, simplemente pareciera que el apóstol Juan estuviera enfatizando todo el tiempo solamente las obras. Sin embargo, es importante ver el orden en la forma en la que está hablando Juan. El primero habló de la restauración de nuestra relación con el Padre. ¿Y qué pasa? Naturalmente empezamos a actuar bajo la gracia. Si nosotros vemos esta palabra, habla del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de la palabra. Entonces, muchas personas hablan de guardar la palabra de una manera legalista, como pensaban los fariseos. Sin embargo, esa no es la esencia de esta palabra. Si nosotros vemos en Mateo 22, 34 al 40, hay una persona en el versículo 36 que le dice maestro, un escriba le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, el Señor, ¿cuál es la esencia de la palabra que nos ha dado el Señor? Es amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, evalúense ustedes mismos. ¿Yo realmente amo a Dios? ¿Realmente estoy amando a Dios y estoy amando al prójimo? ¿A mi familia, a mis amigos, a los otros creyentes, los estoy amando?
그것만 하면 돼요. 하나님 Solamente tienen que hacer esto, amar a Dios y amar al prójimo. Y dice que estas son, 하나님 사랑. vamos a decir juntos, amar a Dios, amar al prójimo. 그래서 하나님과 생명적 Si lo decimos en otras palabras, de momento que nosotros estamos en relación con Dios, experimentamos el amor de Dios, experimentamos el sabor del amor de Dios, ya esto se transmite a otras personas. 하나님 너무 나를 사랑해서 내게 억만금 모든 것을 다해 사해주기 때문에 내가 너무 사랑스러워. Y todo ese amor que yo recibo de Dios simplemente se da automáticamente porque he recibido todo ese amor, se transmite automáticamente a través de mí. Así que el guardar, el recibir el amor de Dios es guardar la palabra. ¿Y cuál es esto? Es una vida que salva a otros. Si yo no amo al Señor, ¿cómo voy a amar las almas? 하나님 사랑, 이웃 사랑 어떻게 할 건데? ¿Cómo, si no, cómo vamos a hacer nuestras fuerzas el amar a Dios y el amar al prójimo? Nosotros podemos amar a las personas que están en buena relación con nosotros. Es fácil amarlas. 정체가 뭐냐? Eso lo hacen también los no creyentes. ¿Cuál es la esencia verdadera del amor de Dios? Es la salvación de almas. A quien sea que nos encontremos. Hoy salió en las noticias. 시고모님, 아니 자기 친정도 아니고 시집의 시고모니. Una persona de su... hoy salió en las noticias un chamán. 구원해야 되겠다. 생명이 예수 안에 있다 그러니 예수 믿고 Una persona que era un chamán, en el mismo edificio vivía una persona de nuestra iglesia y decía, yo tengo que salvar a esa persona. Y oraba por esa persona y salvó a esa persona. El equipo de evangelización de nuestra iglesia acompañó a esta persona y esa persona recibió salvación. ¿Qué es esto? El verdadero amor al prójimo. El guardar la palabra de Dios, el guardar la ley de Dios y amar a otros. Y guardar la palabra de Dios, la esencia de estas dos cosas es la salvación de almas. Y nosotros vemos en la palabra hoy en el versículo 5 y 6. En el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dice que andar como Jesús andaba. ¿Cómo andó Jesús? ¿Cuál fue la razón por la que vino Jesús? Para salvar a las almas. No hay otra cosa. El salvar las almas. Las personas que dicen, yo vivo en Cristo, yo estoy en Jesucristo, pueden vivir como vino Él. ¿Y cuál es la esencia de la vida de Jesús? Porque Jesús fue a la cruz. Porque pasó por dolor. Porque pasó por todo lo que pasó. No hay otra cosa. Para salvar las almas. Para dar vida eterna. Para dar vida eterna. Si nosotros vemos en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús mismo dijo esto. Yo espero que no nos dejen ir esta palabra. Amén. Pero sin embargo, no. Eso es lo que dice Satanás. Nosotros recibimos vida y la tenemos en abundancia ahora. Y yo espero que ustedes tomen decisiones que salven vidas. Pero es que en el momento que yo recibo una vida, recibo y doy vida, recibo la mayor recompensa delante de Dios, la mejor forma de vivir. La restauración de la iglesia, la evangelización de mi región, la evangelización del mundo. Hoy a las 2 de la tarde, desde las 2 de la tarde, en Cuajamón se va a llevar a cabo la protesta para que no se lleve a cabo la ley. Y se va a llevar a cabo un culto compartido de todas las iglesias de Corea, interdenominacional. Y esto empezó con las lágrimas de los pastores. Esto no puede, la ley antidiscriminación. Esta ley parece una ley positiva, antidiscriminación, parece algo muy bueno. Pero esto no es, esto es una palabra que por completo se opone a la palabra de Dios. Esto apoya al homosexualismo. Todas las religiones
tampoco ya el cristianismo ya no va a poder volver a decir que hay salvación solo en el cristianismo, sino que no puede discriminar las otras religiones. Y esta ley antidiscriminatoria quiere callar a la iglesia. Lo que hace es callar la esencia de la iglesia. En Canadá, en Estados Unidos, en Australia, ya están establecidas estas normas. Y en el momento que hablan de esto y los atrapan, es muy complicado. Esto es un problema muy serio. Y la siguiente generación, que no tiene tanto discernimiento espiritual, va a ser afectada por esta ley. Esta ley la quieren disfrazar como respetar la identidad de las personas. Sin embargo, están diciendo que ya que los hombres que quieren ser mujeres, las mujeres que quieren ser hombres, que hagan lo que quieran hacer. Y los países desarrollados ahorita están así. Si son dos hombres, pueden caminar juntos, darse besos. Yo cuando estaba en el exterior la vez pasada estaba pasando y había un lugar, un barrio donde había personas gays y era una pareja, los dos tenían hartísimo bigote, hartísima barba, se veían muy masculinos, pero ambos eran pareja y era impresionante. Y esto se está expandiendo en todo el mundo y ahora también en nuestro país. Si esta ley pasa, nuestros remanentes, nuestros hijos, les va a tocar ver la palabra de una manera muy relativa. Como si la palabra de Dios se opusiera a la libertad. Y el resultado de esta ley es una generación que no asiste a la iglesia, que se distancia de la palabra. Van a empezar a vivir completamente alejados de la palabra del Señor. Incluso ahora también en Europa, si ustedes hablan de la Biblia, se les burlan. Hay una persona de nuestra iglesia que se casó con una persona que es esposo, que su esposo es alemán. Y cuando se le habla de la Biblia, él dice, ay, por favor, Dios, en esta generación se burlan. Así son los países desarrollados. Y esto va a pasar con nuestras siguientes generaciones. Aún así es así ahora. Por eso nosotros tenemos que salir a buscar una reforma. Nosotros tenemos que vivir una vida conforme a la palabra y los bendigo a todos para que vivan así. Conclusión. Había un reportero que contaba que una persona siempre estaba, un presidente, los políticos siempre están comunicando bien las cosas bien, pero en el momento, en el instante en el que se vuelven presidentes, ya no es posible hablar con él, ya no es posible tener la misma comunicación. Ya tienen ya se alejan por completo del campo. Y eso no pasa solamente en Estados Unidos, sino en todos los países tienen esto. En nuestro país también. Es como una cortina de personas, cortina humana. Y entonces se les dice que no hay comunicación, no existe comunicación, que es muy estresante. Todo el mundo que no conoce la nación. ¿Es porque tiene esta cortina humana? Espiritualmente Satanás hace esto. Es exactamente lo mismo. Hace que nosotros no experimentemos la gracia de Dios, que caigamos en incredulidad. Pone una cortina que hace que tengamos pensamientos negativos y de juicio.
Y cuando es así, no podemos hacer absolutamente nada. 삶을 살고 Es una vida completamente 한 교회가 되죠. 그러면 lenta. 영향력은 고사하고 Entonces, 성장도 안 되죠. no, ¿qué pasa? Las cosas espirituales no es posible tener influencia en el campo. Tiene que establecerse la gracia de Dios y con la gracia de Dios, con ese poder, con esa autoridad, creer e influenciar a otros. Y yo los bendigo y yo espero que todos los creyentes de la iglesia de One, en cualquier circunstancia, todo el tiempo activamente se concentren en el recibir la gracia. Yo tengo que recibir gracia, si no recibo gracia me muero. Y todo el tiempo recibir esa gracia, saber que si no es la gracia no son nada. Y busquen solamente eso. Los bendigo para que vivan de esta manera. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias y oramos por todos los creyentes de la iglesia de One que puedan concentrarse solamente en la palabra de Dios, que sepan que viven una vida solo en la palabra de Dios, que sepan que es la gracia de Dios la que los transformó y los tiene en este lugar y que cada día vivan disfrutando de esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.